viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. También se nos agotan las energías. De la misma manera que un vehículo se para si se terminó la gasolina, así también nosotros, si dejamos de comer, nos vamos a parar, nos vamos a detener, nos vamos a enfermar y finalmente vamos a morir de hambre. La Biblia es nuestro alimento espiritual, la que nos da la energía espiritual que necesitamos para poder caminar, para poder seguir adelante, metafóricamente hablando, ¿verdad? O sea, en términos espirituales. Vamos a meditar en la palabra del Señor y quiero hacer una reflexión un poco breve. Dije al inicio, leyendo el Salmo 34, de que me iba a enfocar un poco acerca de la protección, ¿verdad? La protección divina de Dios. El Salmo 34, el Salmo de David, dice el salmista que él buscó a Jehová y él le oyó. Busqué a Jehová y él me oyó, que de hecho hay un corito, ¿verdad? Sí. Busqué a Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, tener bien claro de que también nosotros vamos a pasar por momentos difíciles. También nosotros vamos a pasar por momentos de dificultad, pero lo que la Biblia nos enseña es que si nosotros buscamos a Jehová, Él también nos va a oír de la misma manera. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Quisiera pedirles que lean conmigo el Salmo 36, un poquito atrás del 34. Adelante, perdón. Un poquito adelante y vamos a leer juntos el versículo 7, así como están cómodos, permanezcan así. El Salmo 36, versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y que podamos nosotros entender lo que Él quiera decirnos esta tarde. Una figura de Dios en el Antiguo Testamento es precisamente en las alas, y esto tiene que ver con la protección. El Antiguo Testamento está lleno de símbolos, está lleno de tipos, está lleno de sombras que hablan de Dios. Y la frase estar bajo las alas es una frase bastante importante en el Antiguo Testamento, que nos dice que nosotros, al estar bajo las alas de Dios, nosotros estamos protegidos. Y le llamé a esta reflexión bajo sus alas, porque es un tema bastante importante en la Biblia. Fíjense que dice la Biblia en el Salmo 91. Bueno, acá en el 36, para no olvidar y para no perder el hilo, en el versículo 7 dice que los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Pero ¿de las alas de quién? De las alas de Dios. En el Salmo 91 es un salmo donde también vamos a encontrar una expresión bastante similar. Acá dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a ir un poco más adelante. Sí, versículo 3.
Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, dice así, ¿verdad? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta es una imagen, fíjense, bastante importante. A veces cuando yo medito en la palabra de Dios, uso bastante la imaginación y a veces me imagino, ¿a quién no le gustan los abrazos? No, porque hay personas que les dan fastidio los abrazos, pero fíjense que los abrazos en la Biblia tienen un porqué, tienen un significado. Un abrazo puede liberar a alguien, un abrazo cuando somos dirigidos por Dios, pues, porque no todos los abrazos, ¿verdad? Incluso pueden haber abrazos con doble intención, pero cuando los abrazos vienen dirigidos por parte de Dios, un abrazo puede liberar a una persona, un abrazo puede romper cadenas, un simple abrazo. De hecho, la Biblia no se limita solamente al abrazo, sino que también habla del ósculo santo, que el ósculo santo es un beso. Y todo esto, hermanos, es algo que Dios utiliza, pero es toda una simbología, son todas sombras que Él utilizó en el Antiguo Testamento para enseñarnos a nosotros acerca de su naturaleza. Ahora, yo me imagino un abrazo de alguien, pero que en vez de tener brazos tenga alas. ¿Se imaginan? Alguien que tenga alas y extiende las alas y lo abraza a uno. Yo me imagino una sensación de seguridad, porque los brazos, ¿verdad?, son delgaditos, y aunque si uno se siente agradable el abrazo, pues el abrazo produce en nosotros, como se dice, emociones, viene a motivar emociones, viene a motivar sentimientos, un abrazo. Pero imagínense que si fueran alas, que uno siente literalmente todo el cuerpo cubierto, porque el ala, las hojas y todo lo demás, pues nos cubrirían. Si una persona tuviera alas, imagínense un águila, que las águilas son conocidas por tener una abertura alar hasta de 4 o 5 metros. Un águila, cuando extiende sus alas, son enormes. Pues una águila, si pudiera abrazarnos, nos cubrirían completamente. Pero yo pienso en esto porque es la imagen que Dios quiere a nosotros mostrarnos en la Biblia. Él dice, cuando yo los protejo, yo los tengo abrazados. Nosotros no lo vemos. ¿Han oído cuando alguna vez algún predicador dijo a alguien, acércate al hermano allá y dale un abrazo? Acércate a la hermana y dale un abrazo. ¿Por qué lo dirán? Es porque Dios quiere abrazar a alguien. En términos espirituales, a nosotros Dios nos tiene abrazados. De hecho, fíjese lo que acabamos de leer en el Salmo 91, dice en el versículo 4, con sus plumas te cubrirá. Con sus plumas te cubrirá. Te cubrirá. Nosotros estamos literalmente cubiertos por sus plumas. Porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que Dios iba a hacer luego con la iglesia. Él nos está hablando a nosotros en todo el Antiguo Testamento. Toda la Biblia habló de Cristo y de su obra con la iglesia. Entonces, debajo de sus plumas, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, yo no sé si ustedes logran, hermanos, imaginar, pero fíjense que en la naturaleza, las águilas, por ejemplo, a sus pequeñitos los cargan en las alas.
incluso cuando están volando. Las águilas vuelan, digo las águilas porque son un animal bastante citado en la Biblia. De hecho, nosotros vendríamos a ser águilas. ¿Saben que la palabra águila y ángel tienen la misma raíz? Por eso dice, los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Nosotros somos, en la dimensión espiritual, nosotros somos águilas. La iglesia es águila. Y dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas. Luego dice que nosotros seremos rejuvenecidos como águilas, dice otro salmo. Y esto es importante porque el mensaje de estos animales alados o con alas, pues, es un mensaje bastante claro en la Biblia que nos habla a nosotros. Y el águila es un animal que incluso cuando va en pleno vuelo, él sale de su nido, se lleva a sus pequeños y les enseña a volar mientras andan por ahí en el aire. Pero ¿y si un pequeño se cansa? El águila se mete por debajo del pequeñito y el pequeñito se posa, se dice, ¿verdad? Se apoya en el águila, en el águila madre, y el águila madre sigue volando y él se queda ahí en ella, descansando mientras ella vuela, y lo acompaña y lo lleva, lo devuelve al nido en las alas. Y todo esto tiene que ver con lo que Dios hace con nosotros. Tiene que ver con lo que Dios hace con nosotros. De hecho, al Señor mismo se le menciona en varias ocasiones acerca de las alas que Él tiene. En el libro de Malaquías, si no me equivoco, habla del Señor como un sol con alas. Y que en sus alas, déjenme ver si encuentro. Que en sus alas lleva, dice, Malaquías. En la Biblia, este es un mensaje, hermanos, bastante importante. ¿Alguien puede buscar en Google sol con alas o sol alado? También, hermanos, aparte de estos versículos, 4:2. Gracias, hermana. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán topa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Este sol de justicia es Jesús en Malaquías. Jesús es el sol de justicia. Pero ¿dónde trae la salvación? En las alas. Entonces, así como el águila madre lleva a su hijo, a su polluelo, a salvo al nido y lo lleva en sus alas, así también el Señor nos lleva a nosotros. O sea, todo esto tiene mucho que ver acerca de la protección divina. Imagínense que alguien nos quiere hacer daño. ¿Cómo nos van a hacer daño si estamos debajo de sus alas? ¿Cómo alguien nos puede hacer daño si estamos bajo sus alas y cubiertos con las plumas de sus alas? Él literalmente nos tiene como abrazados y protegidos. Miren, esto es lo que Dios quiso hacer con Israel, pero Israel no se lo permitió. Pero con nosotros la iglesia sí lo hace. Sí lo hace. Aunque si nosotros no somos mejores que Israel, de hecho, como que no merecíamos ese perdón de Dios, no merecíamos ese trato de Dios, pero Él
Dice la Biblia, aunque si es algo feo cuando se ve desde este punto de vista, pero dice la Biblia que el Señor hace lo que hace con nosotros para provocar a celo a Israel. Con nosotros hace Dios lo que nunca hizo con Israel, porque el Señor a Israel no le toleró nada, a él no se le escapaba nada, pero a nosotros, hermanos, nos trata con amor y con misericordia. Nosotros le fallamos y él nos sigue perdonando. 7 veces caerá el justo y se levantará, se cumple en nosotros. Nosotros seguimos cayendo a cada rato y nos levantamos, porque el número 7 no es un número, ¿cómo se dice? Un número que es 7 y basta, ¿cómo se dice? Literal, sí. No es un número definido, no es un número que 7 veces cae el justo, o sea que a la octava se lo llevó el río al pobre justo. No, el 7 es simbólico, el 7 representa lo completo. O sea, cuando se dice 70 es siempre, cada vez. Como por ejemplo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Otro juego de palabras que tiene que ver con el 7. 7 veces, Señor, no, 70 veces 7, dijo, todavía más. Pero ese 7 no es literal, es simbólico. Entonces, ¿cuántas veces caerá el justo? Siempre que el justo caiga, se va a levantar, porque la misericordia de Dios siempre va a estar ahí. Dice la Biblia que las misericordias de Dios se renuevan todas las mañanas. Y esto se cumple precisamente en nosotros. Ahora, una vez Jesús dijo en Mateo capítulo 23, vamos a leer el versículo 37. Nadie lleva el tiempo, ¿verdad? ¿O sí? No, nadie. 20 minutos. 20 minutos. ¿Me quedan o llevo? Llevo. 20 minutos. Bueno, mejor no hubiera preguntado, ya me acabó el tiempo. Mateo 23, 37. Mire lo que dice. A partir del 37. Dice: lamento de Jesús sobre Jerusalén, es decir, sobre Israel, ¿verdad? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Sigue diciendo: he aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuántas veces quise juntarte? Dice Jesús. Jesús lo dice en calidad de Dios. Él no está hablando como hombre, está hablando como Dios, porque con Israel viene tratando desde tiempos antiguos. Y dice: ¿cuántas veces yo, quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Entonces, lo que yo quisiera y lo que pretendo, hermanos, que analicemos acá, es la protección de Dios. El objetivo es que nosotros entendamos que estamos protegidos sí o sí. Y aunque si a veces nosotros nos portamos mal, porque no siempre conseguimos ser bien portados, pero alguien dijo, o mejor dicho, muchos lo han dicho, ustedes cuando sus hijos se portan mal, los corren de la casa y ya no son sus hijos. No, siempre siguen siendo hijos. De la misma manera, nosotros nos portamos mal con Dios, le fallamos, y Él nos corrige si es necesario, pero seguimos siendo hijos. Él no nos rechaza porque fallamos. De hecho, Él no busca perfección en nosotros. Él solo busca que nosotros tengamos dependencia de Él. Él solo busca que nosotros, cuando fallamos, en vez de salir corriendo para el mundo, porque un cristiano falla y lo primero que hace es huir de la iglesia, se va al mundo. Y el objetivo no es ese, pero el cristiano se comporta así porque nunca le enseñaron que Dios no es un Dios
que está con el bastón en la mano esperando a ver a qué hora uno falla para darle en las patas y quebrárselas. No, lo que Dios espera es que cada vez que nosotros fallamos, volvamos a pedir disculpas, a pedir perdón. Fallé, Señor, perdóname. Y Él siempre nos va a perdonar. Siempre. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice Juan, si alguno dice que no peca o que no ha pecado, el tal es mentiroso. Todos fallamos, todos pecamos, pero el cristiano, si como le enseñaron en su iglesia que aquel que pecó hay que hacerlo pedazos, al que pecó, en vez de ayudarlo a levantar, mejor hay que ponerle el pie en el lomo para que no se levante. Y ahí están los cristianos maltratando al otro porque cayó. Y eso no es así. Ese no es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es un evangelio de misericordia, un evangelio de compasión, un evangelio de amor. Entonces el cristiano, cuando se le enseña esto y cayó, en vez de salir corriendo para el mundo, porque le tienen más miedo a los hermanos que a Dios, le tienen más miedo a los hermanos que al diablo, si es posible. O sea, hay cristianos que le tienen más miedo a los hermanos y dicen, hoy que yo fallé, todos se dieron cuenta que yo he pecado, no puedo volver. Entonces se van al mundo. Pero cuando el cristiano entiende la naturaleza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios y el propósito de Dios para su iglesia, en vez de salir corriendo para el mundo, mejor se regresa y le pide perdón a Dios. Porque eso es. El cristiano vive así, cae y se levanta, cae y se levanta, cae y se levanta. ¿Cuál es el cristiano que nunca cayó? Hermanos, los cristianos más, los ministros más de renombre, los ministros más famosos, mire, hay nombres que de gente importante, predicadores importantes, como alguien ha oído de Jimmy Swaggart, un predicador importantísimo en América, cayó, pero se levantó. Hay otros predicadores muy famosos, como el salvadoreño Sergio Solórzano, aquel que sus eventos allá, cuando hacían campañas evangelísticas en El Salvador, alquilaba no un estadio, alquilaba los dos estadios en San Salvador, y en los dos estaba la campaña y él tenía que predicar en los dos. Ahí estaba Sergio Solórzano trasladándose en helicóptero de un culto al otro culto, para mencionar cuánto era grande su ministerio. Y cayó. Él manejaba la ELIN en ese tiempo en El Salvador. La ELIN, una organización tan grande que tenían buses, pasaban los buses recogiendo a los hermanos por todo San Salvador. Y cayó. O sea, esto, hermano, de caer viene a ser casi que la normalidad. No es una justificación. No es como para decir, pues entonces todos vamos a caer y caigamos. No, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero lo que yo estoy diciendo es que si uno cayó, hay que levantarse. 7 veces cae el justo y se levanta. Y Dios siempre está. Cuando nosotros caemos, nosotros nos salimos nos deslizamos de esas plumas que nos tenían cubiertos, nos salimos. Pero el Señor, cuando nosotros venimos de regreso, vuelve a abrir sus alas, entramos y Él nos vuelve a abrazar. Cada vez que volvemos, no hay vez que nosotros volvemos pidiéndole perdón a Dios, que Él nos diga, no, basta, como nosotros, ¿verdad? Le decimos al amigo o a quien sea, pues, mira, ya van 2, la tercera es la última, La tercera, ya después, ya no vengas a pedirme perdón, ya no. Menos mal que Dios no es como nosotros. Dios nos perdona siempre. Entonces fíjense que ustedes vieron alguna vez cuando el gavilán cantó por allá en los aires y la gallina hace un sonido especial, y con ese sonido los pollos saben que hay peligro y todos salen corriendo donde sea que se encuentren y se meten debajo de la gallina. Ella medio se levanta, hace sus alas así y se sienta en todos los pollos.
Cuando escucha el gavilán que anda por ahí, yo lo vi, y eso es lo que Dios hace con nosotros. Sale un diablo por ahí, aquí voy, dice el diablo, y el Señor rápido nos cubre. ¿Y quién nos toca? ¿Quién nos toca? Nosotros estamos protegidos. A veces a nosotros nos va mal, porque simple y sencillamente porque nosotros no nos damos cuenta de la protección que tenemos. No nos damos cuenta, y el diablo usa nuestra ignorancia y nuestra falta de conocimiento para atacarnos. Pero si nosotros tenemos el conocimiento, el diablo no nos va a tocar, y todo nos va a ir bien, todo. Dice el Señor en Oseas: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero si nosotros tenemos el pleno conocimiento del plan y el propósito divino de Dios para con nosotros, hermanos, nos va a ir siempre bien y estamos protegidos. Esto no quita que de vez en cuando algo nos va a pasar, porque tampoco somos los intocables, ¿verdad? Es decir, me va a ir bien toda la vida y nunca voy a pasar un problema. No, lo vamos a pasar, pero eso es parte del plan y el propósito de Dios. Lo que yo quiero decir es que en cualquier ambiente donde nosotros nos encontremos, en cualquier circunstancia, la protección de Dios siempre está con nosotros y con nuestra familia. Entonces, nosotros debemos de confiar en esto. ¿Cuántas veces quise juntarte, Jerusalén, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Pero nosotros, hermanos, tampoco queríamos, pero a nosotros sí nos cubrió. Porque nosotros no estamos aquí porque nosotros buscamos al Señor. Él nos buscó. Jesús dice en los evangelios: no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Él nos eligió, y no nos eligió porque éramos los mejores. Al contrario, nos eligió porque éramos tal vez digo, ¿verdad? No sé, tal vez los peores, no los mejores. Entonces Dios no espera de nosotros que nosotros seamos los perfectos. Dios no busca eso en nosotros, en ninguno de nosotros. Entonces, miren, yo quiero que nos llevemos en nuestra mente esa imagen de Dios con alas que nos cubre y nos protege. Dice la Biblia que cuando bautizaron a Jesús, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como de... No es que era, dice como, parecía, semejante. O sea, era la apariencia del Espíritu Santo era como la de un ser con alas, un pájaro, podía ser un águila, pero el escritor dijo como una paloma, y de allí la palomita se hizo símbolo del Espíritu Santo. Donde sea que se va a hablar del Espíritu Santo, se pone ahí la palomita blanca con la ramita de olivo en el piquito, que se volvió símbolo también de paz. Pero, ¿por qué desciende el Espíritu Santo con esa forma? ¿Por qué como de paloma? Lo que pasa es que sí tenía alas. Y yo no me atrevo a asegurarlo, pero al parecer Dios sí tiene alas. Lo dice en los Salmos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el Altísimo y el Omnipotente, ¿quiénes son? ¿Quién es? Es Dios. Pero en el versículo 4 dice: con sus alas te cubrirá y debajo, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces la Biblia lo dice, simbólico o no, hermanos, Dios nos protege con sus alas. Por eso en la Biblia vemos muchas figuras, como en el caso del águila, en el caso de la gallina y en el caso de la paloma, que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de... No dice que lo era, sino que era semejante, parecido. Pero el punto es que el Señor
Él tiene un pacto con nosotros y Él nos protege. Él nos protege siempre, Él nos cuida. Y todos sabemos, ¿verdad?, que se habla de ángeles con alas. Se habla de ángeles con alas. No todos los ángeles tienen alas, pero sí hay ángeles con alas. De hecho, cuando el Señor mandó hacer el arca de la alianza, en la cobertura, en la tapa, habían 2 querubines. Y esos tenían las alas extendidas, estaban protegiendo lo que estaba adentro. Y ese también es símbolo de lo que Dios hace con nosotros. Allá adentro estaba el maná, allá adentro estaba la vara de Aarón, y allá adentro estaban los 10 mandamientos, la ley. Y eso venía protegido, pero en sí, lo que se protege es el pacto. Era un pacto. Aquel era un viejo pacto. Cuando Jesús vino a establecer con nosotros a través de su sangre un nuevo pacto. Con su sangre, Él estableció un nuevo pacto, y en este nuevo pacto también están las alas protegiendo, ya no de querubines, sino las mismas alas de Dios que nos cuidan y nos protegen. Entonces yo quisiera, hermanos, que nos vayamos con este pensamiento de Dios protegiéndonos con sus alas. Porque realmente, hermanos, es así. Cualquiera que sea la situación que nosotros estemos pasando, cualquiera que sea el ambiente donde nos encontremos, confiemos en Dios siempre. Confiemos. Yo hablo como pastor. No lo digo, hermano, porque a veces a los ministros se les hace fácil decirle a los demás: confíen en Dios, porque tal vez ellos están bien, ¿verdad? Porque muchas veces suele suceder así. Hay ministros que ellos están más que bien. Buenas casas, buenos carros, buen dinero, buen todo. Porque muchos de ellos viven de las iglesias. Pero muchos pastores llamados por Dios no viven así, sino que viven tal cual a las ovejas. Y cuando uno dice confiemos en Dios, uno no lo dice porque uno está pasándola bien, sino porque también uno está en la misma lucha de las ovejas. Nosotros también, como pastores, también tenemos nuestras luchas, nuestras dificultades, pero aprendemos a confiar en Dios. Sabemos que vaya como vaya, y aunque si la realidad me muestre lo contrario, yo sé que al final irá todo bien y acabará bien, porque Dios tiene el control y el cuidado nuestro, así como de las ovejas. Y es por eso que yo hablo como pastor, no como un pastor que está bien, entre comillas, ¿verdad? Porque bien estamos todos bien con Dios, pero yo hablo según el punto de vista humano, bien económicamente, bien con sus mansiones, casas, carros, o algunos ministros hasta punto, como dije primero, hasta helicópteros tienen, otros hasta aviones tienen, y le dicen a los hermanitos: confíen en el Señor, tenga fe. Sí, lo dicen porque ellos están bien y no tienen necesidad de estar clamando por 200 euros que me sirvan para pagar la boleta a fin de mes. Pero muchos otros ministros sí pasamos por eso. Entonces, así como David dice: busqué a Jehová y él me oyó, habla con la experiencia. Nosotros también, muchos ministros, hablamos con la experiencia. También nosotros clamamos, también nosotros buscamos al Señor y Él nos oye. Él nos oyó y Él nos oirá siempre. Así que confiemos en el Señor. Hermanos, solamente quería transmitirles este pensamiento que Dios puso en mi cabeza acerca de la protección, porque yo creo que nosotros necesitamos entender que Él nos está cuidando a todos. Él nos está cuidando. Y yo creo firmemente que el Señor quería que hoy yo hablara de esto. De eso estoy bien seguro. Estoy bien seguro. Y cuando el Señor habla, pues hay que obedecer, ¿verdad?
Así es que nos vamos a parar